Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos meditando en un tema, ¿verdad?, que debe de ser un estilo de vida, pero que muchas de las veces no es tan fácil llevarlo, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Y estaremos hablando de lo que es la acción de gracias, cómo nosotros debemos permanecer en un estilo de vida de agradecimiento. Y estamos tomando este tema porque estamos celebrando el mes, ¿verdad? Se hace un énfasis en este mes, en el tiempo de que nosotros demos gracias. Pero la escritura no dice que solamente en este mes, sino que tengamos una actitud de agradecimiento todo el tiempo de nuestra vida. Pero muchas veces, como lo dijimos, no es muy fácil, pero con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, claro que sí podemos permanecer en una actitud como a Dios le agrada. Y miren, vamos a leer nuestro versículo, nuestro capítulo en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18. Aquí se nos da la instrucción, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a observar aquí, dice: den gracias en todo. Aquí es donde nosotros encontramos la instrucción en todo. Pero lo que hablamos muchas veces, ¿cómo logramos dar gracias en todo? O cuando las situaciones aparentemente a nuestros ojos no son para dar gracias. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esta es la instrucción de Dios. Y si Dios lo dijo, es que sí se puede, porque Él nos va a ayudar y nos va a dar toda la fuerza y la capacitación para que nosotros podamos dar gracias en todo. Encontramos la segunda parte, dice: ¿por qué? ¿Por qué debemos dar gracias? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Para quiénes? Mira la última parte del versículo: para ustedes que están en Cristo Jesús. Notemos que estas instrucciones son para nosotros, los que vivimos siguiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Estas instrucciones son específicas para nosotros. El Señor dice: si tú mantienes esta actitud, el Señor, ¿verdad?, se va a encargar de ayudarnos. Nosotros le pedimos, Él nos ayuda, y esta es la voluntad de Él para nosotros. Encontramos una situación en la que el apóstol Pablo se encontraba. Él estaba en la cárcel, y vamos a ver el ejemplo de él, porque por eso Dios nos deja su escritura, la palabra que tiene el poder, la capacidad para ayudarnos a nosotros a poder cumplir con este mandamiento. Demos gracias en todo. El apóstol Pablo escribió estas 4 cartas, que vamos a ir viendo unos versículos de cada una de ellas, y vamos a entender y vamos a estudiar y a mirar cómo él logró en medio de esa circunstancia. Nada más vamos a pensar un poquito, ¿verdad? ¿Qué significa estar en la cárcel? ¿Qué significa pasar por todo ese tiempo de dificultad? Pero aún allí el apóstol Pablo siempre oraba y daba gracias a Dios. Entonces, él es uno de nuestros ejemplos principales. Y mira, vamos a leer en la carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 15 y 16. Y dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Tenemos aquí la carta a los Efesios, escrita desde la cárcel para la iglesia que estaba en Éfeso. Y él les dice: yo, cuando sé de su fe y de su constancia en el camino de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo no dejo de dar gracias por sus vidas. Entonces, aún en medio de su situación difícil, él miraba hacia adelante, tenía una visión más allá, y por eso les dice a los efesios de esa manera. Vemos también que a los filipenses, a la carta que se escribió para la iglesia de Filipo, en el capítulo 1, en el versículo 3, él vuelve a mencionar este mismo
estilo de palabras, este estilo de vida que él vivía constantemente. Y miren, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Cada vez que él se ponía a meditar en los filipenses, en cómo lo habían recibido, en toda la ayuda que él había tenido de ellos, al mirar su caminar con Jesucristo, él dice, lo único que yo puedo es dar gracias a Dios por sus vidas en medio de tanta dificultad. En la carta a los Colosenses también vamos a ver otro versículo, capítulo 1, y también es el versículo 3. Es que él comenzaba sus cartas haciéndoles saber a las personas que él daba gracias y que porque esa era la voluntad del Padre. Entonces dice el versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 3, siempre oramos por ustedes. Nuevamente, y de paso aquí, la oración perseverante y permanente. Dice, y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Vuelve a mencionar que da gracias por la vida ahora de los colosenses, los habitantes de la iglesia de Colosas. Por último, vamos a ver aquí, él también escribió en la carta a Tito, que es la carta a Filemón, es una carta muy personal, ¿verdad? Que le escribió a Filemón para que recibiera también a ese esclavo que se había ido de las manos de Filemón. Y él escribe y dice, capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo, dice, le escribo a, disculpen, voy a Filemón, me quedé con Tito, pero es Filemón, capítulo 1, versículo 4. Y entonces dice Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Siempre con acción de gracias, ¿verdad? Aún en medio de todo su tiempo difícil, el apóstol Pablo comienza sus cartas y especialmente estas que fueron escritas desde la cárcel, comenzando dando gracias a Dios en todo momento por las personas que el Señor había puesto en su camino para que siguieran la fe. Tenemos también otro ejemplo muy precioso, nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, Pablo es nuestro ejemplo, seguidor de Jesucristo, que no le tocó estar con nuestro Señor Jesucristo cuando él estaba en su ministerio, pero ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando él iba a Damasco, no le quedó ninguna duda y se entregó completamente al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en una situación también que nosotros podemos decir cómo es que Él pudo también dar unas palabras de agradecimiento en medio de esa circunstancia. Vamos a ver ese en Juan capítulo 11, el versículo 41. Vamos a dar lectura aquí a la palabra del Señor para ver qué fue lo que Él hizo. Este tiempo que nuestro Señor Jesucristo está pasando es cuando su amigo Lázaro fallece. Y él viene cuando ya Lázaro había sido sepultado, viene, sus hermanas lo reciben y él empieza a hablar con ellas, ¿verdad? Decirles, no, ¿creen en la resurrección? Sí, o que entonces mantengan sus corazones firmes. Cuando nuestro Señor Jesucristo está pasando por todo este momento, por un lado, ellas con toda su tristeza, las personas alrededor, Lázaro ya no estaba y nuestro Señor Jesucristo hace una oración. Y entonces vamos a ver en capítulo 11 de Juan, el versículo 41, dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, esta fue su oración, Padre, gracias por haberme oído. Él agradece porque el Padre había escuchado su oración en medio de una situación muy complicada. Lázaro estaba sepultado. Este momento es cuando se mueve la piedra, pero no sale otra oración, sino que gracias de parte de nuestro Señor Jesucristo al Padre diciéndole, yo te doy gracias porque escuchaste mi oración. Y vemos nuevamente esta palabra aquí clave, el agradecimiento. Es que cuando nosotros agradecemos, cuando tomamos esa actitud, el corazón toma esa actitud, el Señor se agrada.
porque Él dice que esa es la voluntad, ¿verdad? Y porque es muy fácil que nosotros demos gracias cuando alguien te da un regalo, cuando alguien llega y te da un detalle, ¿verdad? Ay, esas gracias fluyen de una manera natural, no te tienes que esforzar, no tienes que pensar en decir gracias, porque es una forma natural de dar gracias. Pero las gracias que el Señor está diciendo en Tesalonicenses es en todo. No solamente cuando recibimos lo bueno de parte de Dios, sino cuando muchas veces en procesos difíciles y que hemos pasado o tenemos que pasar, el Señor dice, aquí también quiero que me des las gracias. Y ya vimos al apóstol Pablo encarcelado, nuestro Señor Jesucristo en medio de uno de los dolores más profundos, la partida de un amigo muy especial, pero en medio de todo eso salen las palabras, gracias Señor, gracias porque escuchaste mi oración. Y miren, vamos a ver otro ejemplo, para que cuando tengamos ahí un tiempo de decir una dificultad, ustedes recuerden al apóstol Pablo, recuerden nuestro Señor Jesucristo, y tenemos otra persona que también él en su estilo de vida mantenía esa forma y esa manera de hablar con el Señor, de decir gracias. Gracias en medio de todo lo que está sucediendo. Miren, vamos a ver a este personaje que se llama Daniel, y así se llama su libro también, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver aquí. El capítulo 10, el versículo 10, déjenme ver aquí, vamos a ver. Aquí Daniel está pasando por este tiempo porque el Señor lo había puesto en un lugar prominente. Claro, por su corazón íntegro hacia el Señor, porque él dependía totalmente de Dios. Entonces, para este tiempo, había unas personas, ellos ya estaban en Babilonia, ¿verdad? Estaban sirviendo al rey de Babilonia, y personas a su alrededor no estaban muy contentas con él por eso mismo, por su fidelidad a Dios y su integridad a su trabajo y a todo lo que el rey le ordenaba y ponía todo en orden. Entonces, hay una ley, ¿verdad?, que se da, que sale un edicto de que toda persona que se le viera adorando a otro Dios, pues iba a ser condenado a la muerte. Cuando se da ese edicto, miren la actitud que tiene Daniel. Cuando él escucha todo esto, dice, se firmó un mandato, una ley, un edicto que dice que se van a morir las personas, pero miren lo que él hace. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Y aquí vienen las palabras, dando gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios por estos personajes, por estas personas que aunque vivieron en medio de circunstancias que los pusieron, ¿verdad?, sus sentimientos, sus emociones, no perdieron la dirección, el enfoque, y dan estas palabras, agradecimiento al Señor, ¿verdad? Y vamos a ver por qué podían agradecer, porque hasta ese momento, ¿verdad?, el Señor había sido fiel con ellos. Y Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y hoy yo quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes esta clave, la clave para que nosotros podamos mantener ese corazón agradecido. Medita, y si te es posible, toma papel, toma una pluma y anota, registra todas las cosas buenas que te han sucedido tal vez en este día. Tal vez quieras hacer un recuento de una semana, de meses, de años. Puedes hacerlo. Y tú te vas a encontrar que dentro de todo ese recuento vas a mirar la bondad del Señor, la misericordia, su fidelidad. Y eso es lo que nos va a poder hacer mantener ese corazón agradecido. Porque claramente cuando estoy pasando por un dolor tan profundo, no me va a salir un Señor, gracias porque esto me duele tanto. Pero sí puede salir unas palabras de decirle al Señor, gracias,
porque toda la semana pasada yo estuve bendecida, tuve salud, tuve gozo, tuve alegría, vi tu provisión, vi tu mano de poder sobre mi vida. Entonces no podemos dar gracias en el momento exacto del dolor, pero la clave es que tú hagas un recuento de todas las bendiciones, de todas las cosas buenas que el Señor nos ha otorgado. Y entonces así podremos mantenernos en esta actitud de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dando gracias a Dios en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Yo espero que pases un muy bonito día, un día muy bendecido y recordando esto para poder tener esa actitud. Dar gracias a Dios en todo tiempo. Que Dios te bendiga.